Plaza de España, te enseñamos la Casa de Aragón en Sevilla. Hola, buenas tardes. Soy Carlos García Ortego, miembro de la Junta Directiva de la Casa de Aragón en Sevilla. A continuación vamos a enseñaros nuestras instalaciones. Queremos una tierra que ponga libertad. Pues hace ahora 15 años, un grupo de aragoneses que se solían juntar para celebrar el Día del Pilar, empezaron a comentar entre todos ellos el crear la Casa de Aragón, y así es como se inició toda nuestra andadura. Yo formo parte no de aquel grupo que hizo la iniciación, pero a continuación sí, todavía estoy como socio fundador. O sea que en realidad durante los 15 años de vida de la Casa de Aragón, Nuestros hombros para así levantar. bueno, en un principio y a su creación estuvimos en la calle Amador de los Ríos. Luego ya nos trasladamos a Marqués de Nervión, donde allí tuvimos un bar, y después ya finalmente vinimos a estas instalaciones porque considerábamos que estar en el centro de Sevilla era más, no sé, tanto para los visitantes como para la misma gente de aquí, el centro de Sevilla nos parecía más indicado. Bueno, las instalaciones, como veis, es un despacho donde guardamos todos los papeles y toda la burocracia. Es un recibidor que también se ha expuesto, y luego un salón donde nos sentamos a hacer conferencias, a hacer las actividades y los actos recreativos que tenemos dentro de la sede. Entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. El objetivo de la Casa de Aragón en Sevilla, en principio, es reunirnos gente de la tierra y mantener costumbres y sobre todo el habla, que perder lo menos posible el acento, y luego crear una serie de actividades relacionadas con Aragón, relacionadas con Sevilla, por supuesto, porque nos interesa mucho la integración dentro de Sevilla. Bueno, las principales actividades que organizamos durante el año, en el mes de enero solemos celebrar San Valero, que es el patrón de Zaragoza, y lo celebramos con una misa, una bendición de roscones en la misma iglesia del Santo Ángel, y luego nos los comemos, por supuesto, nos los comemos aquí en la sede con una copita, y pasamos una tarde bastante agradable recordando esta festividad. Luego, alrededor del 23 de abril, que es el patrono, San Jorge, solemos hacer alguna comida o algún acto. También lo celebramos con un torneo de guiñote. El guiñote es un juego de cartas parecido al tute, pero es muy típico de Aragón. Y luego, por supuesto, la fiesta grande, que la solemos hacer la hacemos en el Pilar, 12 de octubre, y traemos una rondalla de Zaragoza, de Huesca o de Teruel, una vez de cada sitio, a ser posible, y hacemos un festival de jota que lo solemos hacer en el Palacio de la Boira. Y el día 12 del Pilar hacemos un pasacalles desde el Ayuntamiento hasta la iglesia del Santo Ángel, donde tenemos una Virgen del Pilar que la hemos hecho un poco nuestra, y hacemos una ofrenda de flores y a continuación una misa baturra. Bueno, espero que os haya gustado nuestra Casa de Aragón, y deciros, tanto aragoneses como a sevillanos, que es una casa abierta. Os esperamos a todos y nos acompañéis en nuestras actividades. Hola, soy Susana.